Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy y vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que Él nos ayude a estudiar juntos por unos minutos la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor, porque nos has traído con bien, Señor, y por todos los que están aquí y aún los que han de venir, Señor. Pero también, oh Dios, pedimos, oh Dios, por aquellos que verán la enseñanza más tarde o tal vez mañana, Señor, que tú nos hables, Señor, y nos hagas cada vez más conscientes, Señor, de tu presencia, de tu voluntad, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. No queremos agradarnos a nosotros y queremos que tú edifiques nuestra vida, que tú nos ayudes, Señor, a crecer espiritualmente, nos hagas crecer en gracia, en el conocimiento de Dios y que a Él sea la honra y la gloria por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues en la actualidad, y esto que voy a mencionar al principio, me hizo pensar este, en algo que vi en redes sociales y reflexioné sobre esto, porque en la actualidad es tan fácil que alguien este, con un teléfono celular, haga un video o escriba sus ideas o difunda sus ideas, muchas veces que son solamente mentiras. Y me estoy refiriendo a mentiras en cuanto a Dios, en cuanto a la Biblia, en cuanto a la iglesia. Pero hoy, pues es bien fácil, ¿no? Tienes un teléfono y con eso puedes hacer. Y te puedes hacer hasta de muchos seguidores. Y los seguidores te van a creer. O sea, si esos seguidores no saben realmente acerca del tema que alguien puede estar hablando, esos seguidores te van a creer. Ajá. Y para mí realmente me resulta hasta de cierta manera peligroso. Y peligroso me refiero sobre todo en un ámbito de iglesia. Ajá. Porque hoy por hoy cualquiera, vuelvo a repetir, con un teléfono celular, agarra, sube información y muchas veces lo que está diciendo no tiene nada que ver. Muchas veces lo que ahí aparece, vuelvo a repetir, estoy hablando del contexto iglesia, en el contexto de que alguien sube y afirma cosas cuando realmente son falsas enseñanzas y herejías. Y eso es lo que nosotros como iglesia, y no estoy hablando como iglesia local, sino como iglesia en general, debemos de aprender a combatir esas herejías. Ajá. De hecho, este es el nuevo tema que a partir de hoy quiero hablar. Le puse así precisamente combatiendo herejías. Y a lo largo de la historia, la verdad es que cuando uno revisa la historia de la iglesia siempre ha luchado contra herejías y falsas enseñanzas. Siempre, siempre, siempre. Y algunas de ellas las vimos el año pasado, que vimos un poco de historia de la iglesia. Y algunas de esas herejías, incluso que mencionamos en aquella ocasión, cuando el tema específico era historia de la iglesia, algunas de ellas, por ejemplo, niegan la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios es un tema fundamental dentro del cristianismo. Ujú. Eh, y algunos han introducido enseñanzas en contra de la Trinidad de Dios. De hecho, hay una, eh, se le dice denominación, en realidad no creo que llegue a tanto, pero sí hay un sector de la iglesia que a lo mejor algunos de nosotros lo hemos visto en redes sociales, lo de los pentecostales unitarios. Ujú. Son conocidos ellos, por ejemplo, como solo Jesús, en el que ellos, por ejemplo, afirman que Dios no es trino, sino que más bien Dios se presenta de diferentes modos. Ujú. Y eso en realidad la Biblia no enseña eso. Ujú. A esa tipo de herejía se le conoce como modalismo. Otros más, por ejemplo, niegan la deidad de Jesús. Este, y recuerdo que en alguna ocasión
en un evento cristiano, estaba una sesión de preguntas y respuestas, y dentro de las preguntas que les hicieron a los panelistas, les hicieron precisamente esa pregunta. Bueno, ¿y qué hacer con un cristiano que niega la existencia sí, niega que Jesús sea Dios? Y uno de los panelistas, pues, con toda verdad y claridad, dice, bueno, un cristiano, pues, no, entonces no es cristiano. Si tú niegas la deidad de Jesús, no eres cristiano, porque es una doctrina fundamental. Y obviamente, bueno, y a lo largo de la historia, o cuando empezó a combatir ese tipo de herejías la iglesia, a eso se le reconoció como el arrianismo. Ujú. Otra herejía más, y ahorita solamente lo estoy mencionando, pero para que nosotros veamos que a lo largo de la historia, la iglesia siempre ha luchado por la verdad. Ajá, y de hecho, la iglesia es la responsable y la encargada de realmente defender la verdad. Y la verdad, obviamente, es lo que dice la Biblia realmente. Algunos más, por ejemplo, niegan la transmisión del pecado original con su repercusión al resto de la humanidad. O sea, algunos dicen que en realidad, cuando Adán y Eva pecaron, bueno, nada más sobre ellos hubo la repercusión, pero que no, de algún modo no se transmitió ese pecado a toda la humanidad, cuando Romanos capítulo 5 enseña otra cosa. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas pareciera que no son importantes, pero sí son importantes, porque son parte de lo que, o sea, es ir en contra de lo que realmente dice la Biblia. Y ante tantas herejías, la iglesia tuvo la necesidad de hacer lo que se conoció como los concilios. Ujú. Los concilios en diferentes épocas para combatir ese tipo de herejías de hombres que, pues, algunos de ellos comenzaron bien en el cristianismo, pero de pronto se desviaron en su fe. Ujú. Entonces, la iglesia, como les mencionaba yo, la iglesia siempre está en guerra contra lo falso. Siempre ha estado en guerra. Y eso incluso lo advierte la Biblia. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y fíjense cómo la escritura es muy clara, y por eso nosotros debemos de entender que para defender la verdad debemos conocer primero bien la verdad. Ujú. No hay manera de defender la verdad sin primero conocerla. O sea, necesitamos conocer bien la verdad para que de algún modo cuando escuchemos que alguien dice algo, algo que no cuadra, o sea, el que tiene entendimiento y conocimiento en la Biblia va a decir, no, esto no suena bien. Ujú, esto no suena bien. Ajá. Segundo de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y veamos cómo meditemos un poquito en este pasaje, porque Pablo, mejor dicho, Pedro, primero dice, hubo falsos profetas. Ujú, hubo falsos profetas. Él está escribiendo en el primer siglo y él está diciendo, bueno, hubo muchos profetas que en realidad no fueron voceros de Dios. Ujú. Y de hecho, pues en el Antiguo Testamento, la primera vez que se hace mención sobre alguna advertencia de parte de Dios hacia un falso profeta, es en Deuteronomio. Ujú. O sea, desde muy temprano Dios estaba advirtiendo y amonestando al pueblo de Israel en contra de los falsos profetas. Pero sigamos un poquito adelante porque dice, eh,
hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. O sea, eh, esto no quisiéramos que pasara, pero está profetizado. O sea, va a haber falsos maestros y hoy los hay y hoy abundan. Ajá. Hoy abundan y justo anoche que estaba, por lo regular yo antes de dormir pongo a veces una enseñanza, a veces algo de algún video y ya entre que empiezo a conciliar el sueño y todo. Y y estaba yo viendo, de pronto yo tengo como que ya algunos falsos maestros bien identificados, bien, y alguien dirá, bueno, ¿por qué los ves? Y ¿saben por qué? Porque yo quiero saber qué es lo que ellos están haciendo para de algún modo incluso advertir. En alguna ocasión alguien, incluso de aquí de la iglesia, me decía, es que yo escucho a fulanita de tal. Y cuando me dijo el nombre, yo dije, no, o sea, y yo sí le dije, nada más que sabes que ten cuidado, es más, mi recomendación, y no te puedo prohibir, a pesar de que soy el pastor, pues cada quien es responsable tú puedes ver lo que tú quieras, ¿no? Pero yo le decía, ten cuidado porque la verdad no es una doctrina sana. ¿No? Y ya si hizo caso o no, pues, no, pues ya será cuestión de cada quien. Entonces yo muchas veces por eso veo ese tipo de videos y tampoco es de que los vea yo, que esté yo así como que afanado en estar viendo, sino que de pronto así como que, y ahora qué barbaridad. Y de verdad, esos falsos maestros, eh, si en algo se especializan es en hablar bonito. Dice un pastor, en su verborrea. ¿Ah? O sea, suenan tan convincentes que uno se queda así sorprendido. Si tú no conoces la palabra de Dios, es bien fácil que te engañe. Bien, bien fácil que te engañe. Pero entonces la Biblia dice, como habrá entre ustedes falsos maestros, y vean el peligro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esa frase de falsos maestros en el idioma original significa que es alguien que propaga doctrinas erróneas. Pero tú no puedes diferenciar entre la verdad y el error si realmente no conoces la verdad. Ujú. Y cada vez que yo hablo de esto, pues siempre se me viene a la mente el cajero de un banco. A los cajeros de los bancos, ¿cómo es como los entrenan para identificar los billetes falsos? Ellos con el tacto, ellos saben identificar porque ellos conocen el billete verdadero. Y cuando algo no les cuadra así al tacto, o sea, ellos saben, ellos pueden determinar. Cuando uno conoce la verdad, detectas dónde está el error. Ajá. Eh, en una ocasión, no recuerdo quién fue quien dijo, dice, aunque haga llover milagros, cualquier falsa enseñanza, dice, mejor desecha. Ujú. Porque hoy por hoy es bien fácil dejarse llevar solamente por lo sobrenatural, aunque no prediquen a Cristo. Aunque sucedan aparentemente cosas sobrenaturales, y tú te das cuenta cómo, incluso pues el mismo texto que ahorita estamos mencionando, cómo es de que muchos de ellos solamente y quieren como que lucirse como muy poderosos, como muy elocuentes, y de hecho algunos de ellos lo son. El problema es lo que realmente predican. Ujú. Que no es algo que realmente enseñe la Biblia. Pero esos falsos maestros dice que introducirán encubiertamente, y eso quiere decir que van a introducir a hurtadillas enseñanzas equivocadas. Ujú. Y la definición de herejía en el idioma original es elección o alternativa. O sea, en realidad cuando la herejía es lo que alguien decide creer. Ajá, es el camino alterno al que esa persona decide tomar. También se define la herejía
como una desviación doctrinal. Desviación doctrinal. Y según segunda de Pedro, o sea, el capítulo que ahorita estamos viendo, esas desviaciones doctrinales, ¿qué es lo que producen? Destrucción, porque vean el final del versículo 2. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ese es el peligro. Eso es lo peligroso de las herejías. Y por esa razón es que los pastores y líderes debemos cuidar lo que se enseña en la iglesia. Cuidar lo que se enseña en la iglesia. Ahora, claramente el versículo 2 dice que muchos son los que seguirán, porque vean el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Las disoluciones de quién? De esos falsos maestros. Muchos. Y a mí me llama la atención, o sea, no dice la Biblia algunos, muchos. Y eso yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir, la verdad es que muchos están siendo arrastrados por diversas herejías. Solo porque canta bonito, solo porque habla bien, solo porque, no, o sea, tienen un montón, como hace un rato les decía, un montón de seguidores. Y no importa lo que ellos digan, ¿eh? O sea, ellos se creen muy sabios. Ellos se creen muy, que realmente están hablando la palabra de Dios. O sea, y los ingenuos lo siguen. Dice que muchos seguirán ese camino. ¿Cuál camino? Dice, seguirán sus disoluciones. Esa palabra disolución significa libertinaje sexual o lascivia. Y es algo que en realidad caracteriza a los falsos maestros, que su libertinaje y además su avaricia, porque el versículo 3, eso es lo que dice. Vean el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería. Harán mercadería. Avaricia significa fraude o extorsión. O sea, ellos, con tal de sacar provecho de lo que ellos enseñan, ellos harán un fraude. Ellos harán extorsiones. Y créanme que eso es, o sea, lo que nos amonesta, lo que nos advierte estos versículos de la Biblia, eso nos debía de ponernos en alerta cuando nosotros escuchamos a alguien. ¿Por qué? Porque algunos de esos falsos maestros, no solamente su estilo de vida no es algo que esté alineado a la voluntad de Dios, sino que además ellos lo que quieren hacer es sacarnos el dinero. Y tienen una conducta absolutamente reprobable. Dice que en su avaricia harán mercadería o hacen mercadería. Eso creo yo que todos lo entendemos, ¿no? Hacen negocio, comercian. Y hoy por hoy es tan común que en muchos lados, en muchas iglesias, todo cuesta. Que un evento de esto, aquello, lo ponen de una manera sutil, exactamente, le dicen donativo. La pregunta es, o sea, bueno, y si no das ese donativo, ¿te dan acceso? ¿Puedes entrar? No. O sea, no puede ser. Todo. O sea, si es donativo, si es donativo, tú lo das, o sea, tú lo donas. No es algo forzoso. Pero es algo forzoso. Pero entonces, ¿por qué le llaman así? O sea, te están mintiendo y los ingenuos ahí van. ¿Sí o no? O sea, no, ¿por qué? Ahora, yo quiero que entendamos algo, porque siempre ha habido una controversia, una polémica, si, por ejemplo, eventos cristianos se deben cobrar, sí o no. Yo creo que hay un criterio en el cual es válido cobrar, les voy a decir en qué aspecto. Vamos a pensar que nosotros, que no tenemos un lugar grande, llegáramos a invitar a un predicador y que decimos, bueno, van a venir, no sé, 200 personas, por decir, aquí no cabemos.
tendríamos que alquilar un lugar, ajá, un salón, y tú dices, bueno, ahí puede ser, o sea, entendible que tú digas, bueno, ajá, ajá, o en un momento dado tú dices, bueno, ok, no cobro, pero levanto una ofrenda, y eso es válido. O en un momento dado, decir, bueno, ¿saben qué? Para la entrada es tanto, pero ojo, entonces no pides ofrenda. Sí, o sea, pero entonces no pides ofrenda. O sea, si ya cobraste la entrada, entonces no pides ofrenda. Porque entonces ese es parte del problema. Ujú. ¿Por qué? Porque hay muchos que ya quieren cobrar todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué de pronto en la iglesia somos tan ingenuos ante este tipo de cosas? ¿Por qué nos dejamos llevar? Todo con tal de ir a ese tipo de lugares. Es como lo que ahorita mencionabas. Pues si lo vemos de una manera, pues es como ir a un baile y tú si quieres ir ahí, te cuesta. Y si no, no puedes entrar. Así de fácil. Sí, desafortunadamente. Y hay un chorro de iglesias que son así, ¿no? Pero sí, ya sé qué iglesia es. Ujú. La versión Dios habla hoy en esta parte dice, en su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Y en realidad es eso, ¿no? Están explotando a la iglesia. Ajá. Hay otra versión que es la nueva Biblia viva, es que está medio difícil de decir. Dice en esta parte, tan ambiciosos serán esos maestros que les dirán cualquier cosa con tal de sacarles dinero. ¿Cuánta razón, no? O sea, hoy inventan cada cosa que uno dice, ¿cómo es posible? Ajá. Pero esas desviaciones doctrinales causan un daño en la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, algunos piensan que ya nos amargamos nosotros. Pero a ver, Pedro no estaba amargado, ¿eh? Pedro estaba advirtiendo a la iglesia de tener cuidado con este tipo de cosas, porque el problema de esas herejías, de esos errores o desviaciones doctrinales, es que causan daño dentro de la iglesia y muchos son desviados de su fe verdadera. Ese es el problema de las herejías. Y al rato la iglesia empieza a creer cosas que no son ciertas. Ese es el problema. Vamos a Gálatas capítulo 1, porque, bueno, ya vimos qué dice Pedro, pero ahora vamos a ver qué es lo que escribe Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer solo del 6 al 8. Y la expresión que usa Pablo en esta parte dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, dice, anatema, sea anatema. Pablo escribe básicamente esta carta a los Gálatas porque habían, habían algunos judíos que se habían convertido al cristianismo y ellos empezaron a decir, bueno, tenemos que seguir practicando cuestiones de la ley. Y entonces había ya algunos hermanos, algunos creyentes ahí en Galacia, que ya se empezaban a desviar. ¿A desviar en qué aspecto? Empezaban a querer circuncidarse, a querer celebrar ciertas fiestas judías, a hacer ciertos rituales
que la ley de Moisés les pedía al pueblo de Israel. Entonces, Pablo se ve en la necesidad de escribir esto y obviamente inspirado por el Espíritu Santo, él lo primero que usa es una expresión, estoy maravillado. O sea, pero estoy así sorprendido de que ustedes se han alejado bien rápido. Ajá. Y, y la expresión de Pablo es que probablemente los Gálatas ya estaban desertando de su fe en Jesús y se estaban regresando en realidad ¿a qué? Al judaísmo. O sea, y algunos, por ejemplo, hoy hay un sector que es conocido como los judeocristianos. ¿Han escuchado esa expresión? O sea, en realidad se supone que algunos de ellos, o incluso algunos les llaman mesiánicos, ¿no? O sea, pero algunos de ellos en realidad es una mezcla entre cristianismo y judaísmo. Ujú. Ahora, Pablo, entendiendo el peligro que estaba pasando, que estaba acechando a esta iglesia en Galacia, él tiene que escribir porque, y aquí le llama solamente evangelio diferente, un evangelio diferente. El evangelio que estaban practicando los Gálatas era un evangelio de obras. De obras. O sea, seguir la ley de Moisés, queriéndola como que adaptar al cristianismo, eso en realidad no es cristianismo. ¿No? ¿Por qué? Porque si tú y yo para ganarnos la gracia de Dios o el favor de Dios, tenemos que cumplir con ciertos rituales, ojo, y Pablo lo explica a lo largo de su carta. Si tú quieres cumplir la ley de Moisés, ¿qué crees? De Cristo te has desligado. Y Romanos, Pablo escribe en Romanos que nadie es justificado por las obras de la ley. O sea, tú puedes aparentemente cumplir la ley de Moisés, que nadie lo puede hacer, y, o sea, no puedes pensar, bueno, cumpliendo la ley de Moisés, con eso ya puedo llegar al cielo. No es cierto. O sea, Pablo es claro, lo escribe en Romanos, lo escribe en Gálatas, y además Santiago escribe, de hecho es la primera carta escrita en el Nuevo Testamento. Santiago dice, bueno, si alguien quiere cumplir la ley, está obligado a cumplir toda la ley. Y entonces Pablo, por eso él está diciendo, a lo que se refiere con el evangelio diferente, él está diciendo, algunos quieren seguir un evangelio de obras y le están dando la espalda al evangelio de la gracia. Y cuando nosotros sabemos que el evangelio de Jesucristo es un evangelio de gracia. Nosotros no hemos hecho nada y no hay ningún mérito en nosotros. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando ahí en esa iglesia de Galacia? Algunos estaban perturbando el evangelio. Perturbar significa trastornar. O sea, algunos estaban trastornando el evangelio. Algunos estaban pervirtiendo el evangelio. Eso dice el versículo 7. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio. Y esa palabra pervertir significa viciar con malas doctrinas. O sea, algunos de verdad ya estaban metiendo doctrinas que Jesús no enseñó. De hecho, el diccionario bíblico King James dice que pervertir significa en realidad apartarse de la verdad. Apartarse de la verdad. Y Pablo es claro en decir que no importa si él o un supuesto ser angelical predicara un evangelio diferente, que fuera anatema, o sea, que fuera maldito o que le cayera la maldición. Pero desafortunadamente en nuestros días se predica en muchas iglesias un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Un evangelio, por ejemplo, o sea, y quiero describir algunos de esos evangelios diferentes, por llamarlos así. Por ejemplo, en muchos lados se predica un evangelio centrado en la necesidad humana. ¿A qué me refiero?
Eh, necesitas dinero, ok, Jesús te puede dar dinero. Necesitas éxito, ya, algunos, hay un falso maestro que dice, y eso está ahí en las redes sociales, dice que en realidad Jesús vino para que tú tuvieras éxito en todo lo que emprendes. Y eso no es cierto, eso no dice la Biblia en ninguna parte. Entonces, ese evangelio que está centrado en la necesidad humana y no en la gloria de Dios. Ujú. También hay un evangelio sensual. Y cuando me refiero sensual, me refiero a que la gente quiera experimentar algo. Hay, hay personas que dicen, ay, hoy no sentí nada en la iglesia, hoy no sentí nada en el culto. No, pues no se trata de sentir. ¿No acaso la Biblia dice que andamos por fe y no por vista? Algunos más siguen un evangelio de obras, en el cual te dicen que tienes que hacer ciertas cosas para ganarte la bendición de Dios. Algunos, por ejemplo, dicen que si no diezmas, no, o sea, tú no estás bendito, al contrario, estás maldito. Si tú no- y tú dices, ah, caray. Entonces, ¿dónde dejamos Efesios 1:3? Que dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ujú. Entonces, algunos siguen un evangelio diferente, predican un evangelio diferente, promueven un evangelio diferente, un evangelio de obras y no un evangelio de gracia, y un evangelio o por llamarlo así, una distorsión del evangelio es el conocido evangelio de la prosperidad. Ese evangelio de la prosperidad ha infectado a las iglesias, ha infectado denominaciones, incluso denominaciones históricas, tradicionales. Hoy ha entrado ese evangelio de la prosperidad a través de sus múltiples expresiones, desde una de ellas que es la confesión positiva o palabra de fe. Así como el movimiento de señales y milagros. Y vuelvo a repetir, cada vez que hablo de esto, siempre enfatizo lo siguiente. ¿Creemos nosotros como iglesia en señales y milagros, en sanidades? Sí, porque Dios sigue haciendo sanidades y milagros, pero eso depende de Él y no es el énfasis de nosotros como iglesia. Ahora, eh, en esas múltiples expresiones del Evangelio de la Prosperidad, hacen creer que si, por ejemplo, si no suceden cosas sobrenaturales en la iglesia cada 8 días, esas iglesias están muertas. Ujú. Y muchas veces hay iglesias que no importa si predican a Jesús o no, con que ellos sientan, con que ellos vean, y de pronto, y pongamos atención en algo. Cuando en muchos lugares, cuando se supone que hay campañas de sanidad y todo esto, muchas veces son cosas subjetivas y que no son comprobables. ¿A qué me refiero? Supuestamente después de que oran por las personas para que haya sanidades y todo eso, de pronto pasan en algunos lugares a que algunos den testimonios. Y no falta quien sube a la plataforma y dice, yo le doy gracias a Dios porque venía con un dolorzazo de espalda, un dolor de cabeza y ahora ya no tengo nada. Y la pregunta es, ¿y cómo lo podemos comprobar? ¿Sí o no? ¿Cómo podemos? Cualquiera se puede subir y decir. Ajá. O algunos, por ejemplo, aseguran que solamente Jesús te quiere ver rico y con éxito. Pero la verdad es que nos debe quedar claro que el evangelio de la prosperidad es un evangelio falso, que promueve herejías y que eso ha dañado tanto a la iglesia. En realidad, ese evangelio falso sostiene que un individuo puede utilizar a Dios para alcanzar lo que quiera, sea salud, sea riqueza, sea éxito, sea lo que sea. Ese tipo de evangelio, el evangelio de la prosperidad, es como
Es como la lámpara de Aladino, ¿no? Que tú lo brotas, sale el genio y piensan, algunos cristianos piensan que así es con Dios. Y eso no lo enseña nunca la Biblia. Pero esos falsos maestros, movidos por su avaricia, como lo dice Pedro, inventan que los creyentes están bajo maldición si no dan diezmos, que tienen que pactar con Dios para que Dios haga lo que ellos quieren, que deben dar primicias como si fueran judíos. Y eso es lo que no entiende sectores o sector de la iglesia, un sector de la iglesia que siguen en esa cuestión de primicias. La pregunta es, en Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, la carta a los hebreos, pregunta, ¿cuántas veces ahí se piden primicias? Y se piden primicias como él las piden. No hay ninguno. No hay ningún mandato para la iglesia para que entreguen primicias. Pero ¿qué es lo que uno ve, por ejemplo, en enero, en la mayoría, bueno, en muchas iglesias? El mes de las primicias. Y siempre lo he mencionado, total. Porque te dicen, es que viene en la Biblia. Digo, sí, solo que si quieres dar primicias, lo tienes que hacer como dice la Biblia. Ofrecer los sacrificios que vienen ahí en la Biblia. Que tienes que hacer todo como viene ahí. Pero pues, solo quieren tomar una parte. Ese es el problema. Ujú. Algunos más pues siguen celebrando fiestas judías, cosas que en realidad pues ya simple y sencillamente no. Vamos a Timoteo capítulo 6 versículos 3 al 5. Primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 5. Versículo 3, perdón. Sí, está más abajo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Qué quiere decir? Está lleno de orgullo, está lleno de soberbia. Dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Si entendemos esa, ¿quién en un momento dado o una persona por qué delira? Está enfermo. Muchas veces delira porque la temperatura está muy alta, la fiebre está muy alta, ¿no? Eso es lo que quiere dar a entender Pablo cuando le escribe esto a Timoteo. Son hombres corruptos de entendimiento, hombres, esa parte que son corruptos de entendimiento, quiere decir que están podridos por completos en su mente. Esa es la idea en el idioma original. Están podridos en su mente. Y vean el versículo, vamos en el 4, ¿verdad? Está envanecido, nada sabe y delira de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, o sea, eh, podridos en su mente y privados de la verdad. Y fíjese cómo dice privados de la verdad. Eso quiere decir que no tienen en realidad ellos acceso a la verdad, no tienen entendimiento de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo es tajante diciendo, apártate de los tales. Cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, Pablo no está amargado tampoco. Pablo le está advirtiendo a Timoteo. Ajá. Van a haber muchos, y hay muchos que están podridos en su mente, van a hacer mercadería, ellos están llenos de soberbia, ellos se sienten la última Coca-Cola y que han tomado la piedad como fuente de ganancia. O sea, se aprovechan de la fe de los demás. ¿Para qué? Obtener dinero. Ujú. La nueva Biblia viva eh, dice así, toman el Evangelio como un gran negocio. Y pues basta con ver algunos de los
de los predicadores más famosos, por lo menos en Latinoamérica, ver los carritos que tienen, las joyas que tienen, la ropa que usan, y tú te quedas, wow. Y uno, este, sí, según, ¿verdad? Y este evangelio, o sea, y una de las expresiones del evangelio de la prosperidad es el de, el movimiento de palabra de fe o confesión positiva. Ese evangelio de decláralo y lo obtendrás tiene un concepto equivocado completamente de la fe, ya que supuestamente fe tiene que ver más con lo que tú digas que en quién confías. Esa es la diferencia. No sé si entendemos. O sea, supuestamente esa falsa enseñanza completamente dice, no, es que tú tienes que declararlo. Y si tú lo declaras, eso va a suceder. No, esa es fe en ti mismo, no es fe en Dios. Ujú. Ellos dicen que la fe es ejercer tu autoridad y manifestada en lo que tú digas y no en una confianza sometida a la voluntad de Dios. Eso es fe. Fe es confiar, pero no en ti, sino confiar en Dios. Y el movimiento de palabra de fe diviniza al hombre, o sea, exalta al hombre y humaniza a Dios, rebaja a Dios. Y es por eso que los promotores de esta distorsión dicen que lo que tú digas es lo que te sucederá y que Dios prácticamente está obligado a hacerlo. Es completamente llenos de soberbia. Esto es una distorsión, y hay que decirlo tal cual, es una distorsión del Evangelio. Y Pablo dijo al final, le dijo a Timoteo, ¿sabes qué? De esos hombres corruptos de entendimiento, que son soberbios, que han tomado la piedad como fuente de ganancia, ¿sabes qué tienes que hacer con ellos? Apártate. A mí me llama la atención porque hoy algunos de nosotros o algunos que son ingenuos, yo quiero llamarles así, que son ingenuos, dicen, no, si es que fulanito de tal está diciendo cosas que no son, está enseñando falsamente esto, aquello, hay que orar por él. Una vez me acuerdo que me dijo eso alguien, le dije, ¿sabes qué? El problema es de que eso no dice la Biblia. O sea, por los falsos maestros no hay que estar orando. Ese es el problema. ¿Qué dice, por ejemplo, aquí? Apártate de ellos. Apártate de los tales. ¿Por qué? Porque acordémonos, todas esas falsas enseñanzas y herejías traen un daño a la iglesia. Traen un daño a la iglesia. Y nadie en su sano juicio llevaría comida echada a perder a su casa y se la daría a su familia esperando que no les haga daño. Pero hoy por hoy, eso es lo que sucede en muchos púlpitos. Está, es una comida, es un alimento que si no está fundado realmente en la Biblia, es un alimento que no va a edificar, que va a hacer un daño a la iglesia. Ujú. Y Pablo, esto le dice a Timoteo, apártate de los tales, apártate. ¿Por qué en un momento dado es mejor apartarse? Porque te va a causar un daño, tarde o temprano. Ujú. Y quiero seguir hablando, primeramente Dios, en los siguientes miércoles, porque créanme que a mí es uno de los temas que más más me conmueven últimamente de un tiempo para acá y me hacen alertar y y que a veces también te ganas hasta enemigos. Sí, porque decir la verdad muchas veces no es popular, pero y hay en ocasiones que pues pueden hablar de ti y pueden decir cosas que no. Ahora, eh, lo pongo en un contexto de que a Jesús le pasó. Él lo trataron de blasfemo, incluso de endemoniado. ¿Por qué? Por decir la verdad. Entonces, pues nosotros, ¿qué podemos esperarnos? ¿No? Pero si eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que vamos a predicar, ¿no? Ujú. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos advierte en contra de las herejías, de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros.
Señor, si entendiera la iglesia, Señor, que no se trata solamente de que alguien hable bonito. Señor, muchas veces esos falsos maestros los delata cómo viven. Lo que ellos hablan muchas veces está lleno de engaño. Y tu palabra nos advierte a tener cuidado de ellos, a tener cuidado porque producen un daño, producen una distorsión, desvían a muchos de una fe genuina en Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, como iglesia a predicar siempre la verdad y a que cuando haya algo, Señor, que realmente no cuadra con tu palabra, tengamos cuidado y podamos, oh Dios, realmente tener ese cuidado, Señor, para poder, oh Dios, predicar solamente tu palabra. No queremos ser populares, queremos ser fieles, Señor. Y te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.